Buenos días, hermanos. Hoy es un día súper especial. Ya sé que hace semanas, Carlos y Ana, estáis aquí reuniéndonos en esta iglesia. Hoy, Joan y Raquel, pienso que es la primera vez, ¿no? ¿O no? Vale. Que no sea la última, ¿eh? Y Maricela e hijas, qué alegría volver a veros. Os hemos echado a faltar. Y estas no son meras palabras. Yo comentaba con la iglesia Caminando por Fe en Belviche ayer, que cuando falta un solo hermano, que habitualmente está, si algún día no está, se nota la ausencia. Especialmente cuando el Señor llama a su presencia a alguien. Se nota la ausencia. Y si se debe a que el hermano ha decidido no reunirse aquí más, también se nota mucho la ausencia. Así que en estos meses pasados, uno mira y Maricela no está. Pero gracias a Dios que hoy está. Y esto enlaza mucho con el tema que quiero tratar, que casualmente en esta vida no hay casualidades. Es en la providencia de Dios quien eligió las canciones al principio. No sé si os disteis cuenta, pero casi todas ellas versaban sobre nuestra unidad como pueblo de Dios y cómo nos amamos. Y es de este tema que quiero hablaros. Así que venid conmigo al capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4. Antes de hacer la lectura, dos comentarios acerca de Efesios en general. En primer lugar, la epístola se divide en dos mitades. En la primera mitad, Pablo nos habla de todas las bendiciones que nosotros tenemos gracias a la obra salvadora del Señor Jesús. ¿Entendido? Nos explica la bendición que tenemos en Cristo. En la segunda mitad, de la cual este capítulo que vamos a leer forma parte, él nos explica cómo tenemos nosotros que vivir los que nos hemos beneficiado de estas bendiciones de Dios en Cristo. ¿Vale? Así que la primera parte es doctrina acerca de lo que Dios ha hecho. La segunda parte es ética acerca de cómo nosotros debemos vivir en consecuencia. Y esta segunda parte se divide en diferentes capítulos con el uso de la palabra andar. 5 veces en estos capítulos 4 y 5, Pablo habla de cómo debemos andar, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Y esto divide el texto en diferentes secciones y vamos a leer este primer párrafo con el primer uso del verbo andar. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entre paréntesis, soportándoos con paciencia los unos a los otros, porque la Iglesia no es perfecta. Seguimos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma experiencia de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como siempre, el texto de Pablo es tan denso que acabamos la lectura casi sin darnos cuenta de lo que hemos leído. Todos excepto el pastor, que ya lo he estudiado mucho y por lo tanto para él no hay secretos. Pero de secretos se trata. He sugerido que la segunda parte de Efesios se corresponde a lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos vivir a la luz de lo que Dios ha hecho en la primera parte de la epístola. Pero la vinculación entre las dos partes es aún más estrecha. Aquí, en el pasaje que hemos leído, básicamente Pablo establece tres ideas. Primera idea, haz todo lo que puedas para mantener la unidad de la iglesia. Segunda idea, hay muchas cosas que puedes hacer para destruir esta unidad, sobre todo tu orgullo. Tercera idea, hay muchas cosas que puedes hacer para fomentar esta unidad utilizando los dones que Dios te ha dado. Pero estas ideas arrancan de lo que él ha dicho en la primera parte de la epístola.
Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10, Él ha revelado un secreto a Pablo. Pablo lo llama misterio. Es algo escondido o que siempre ha estado escondido, pero ahora Dios lo ha revelado. Y este gran secreto que Dios ha revelado a Pablo, y Pablo dice más adelante que Dios lo está revelando a todos los apóstoles y profetas de esta primera generación. Este gran secreto consiste en lo siguiente. Escuchadlo bien porque voy a deciros un secreto, quizás el mayor de todos los tiempos, pero por supuesto te digo el secreto confiando en que no lo vas a decir a nadie más. Como creyentes tenemos la obligación de comunicarlo a todos los demás. Pero este secreto es que Dios tiene el plan universal de reunir todas las cosas en Cristo. Estas palabras suenan bien, pero hace falta meditar mucho en esto para captar lo grandioso que es esto. Todo el plan del universo se puede resumir en esta sola frase. Todo el diseño de Dios, todo lo que Dios está haciendo en la historia, aquí se coloca que Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. En el capítulo 3, todavía en la primera parte de la epístola, Pablo habla de otro misterio. Y a la primera vista parece un misterio muy diferente, porque es el misterio que Dios está reuniendo en un solo cuerpo a judíos y gentiles. Pero bien pensado, no es otro misterio diferente, es el mismo misterio, pero aplicado a la situación local, donde se ve en acción esta actividad de Dios reuniendo todas las cosas en Cristo. Se ve en la iglesia local. ¿Cuántos países están representados aquí? No sé, podéis hacer la contabilidad luego, pero al menos media docena, quizás más. En principio, ¿qué cosas tenemos en común? Si hay partidos de fútbol internacionales, somos de diferentes equipos. Seguramente votaremos en las elecciones diferentes partidos. Desde luego tenemos diferentes gustos musicales, diferentes gustos en cuanto al vestir, en cuanto al peinado. Somos diferentes. Pero somos un solo cuerpo en Cristo. No solamente a pesar de nuestras diferencias, porque Dios utiliza nuestras diferencias para enriquecer la unidad del cuerpo.
pero somos diferentes y sin embargo somos uno en Cristo. Así que el plan universal de Dios es que un día acabará este proceso y veremos que Dios ha unificado todas las cosas en los nuevos cielos y la nueva tierra, todo en Cristo, plena unidad. Mientras tanto, donde vemos esto, este misterio, este secreto en operación, es en la iglesia local, en el hecho de que argentinos y británicos podamos amarnos en Cristo a pesar de las Malvinas, para poner un solo ejemplo. Incluso es posible, no siempre se da, pero es posible que catalanes y castellanos se amen en Cristo. Esto es lo que Pablo ha dicho en la primera parte. Ahora se vuelve hacia nosotros. Y dice, yo pues, que estoy en la cárcel por amor a mi Salvador, estoy pagando el precio de lo que significa comunicar este secreto en el mundo. Os ruego encarecidamente que no estropeéis el plan de Dios. Si vosotros sois una parte de ese plan, porque os habéis integrado en este plan, qué trágico sería que fueseis causa de separación, de división, de enemistad dentro del cuerpo de Cristo, cuando toda la finalidad de Dios es unirnos en Cristo. Pero como dije hace un momento, ¿cuál es el gran enemigo de nuestra unidad? Bueno, el maligno. Él quiere sembrar discordia como sea. Pero, ¿qué arma utiliza en nosotros? Y creo que la principal razón de nuestras separaciones, divisiones y conflictos es nuestro orgullo humano. No queremos apearnos del burro y por lo tanto seguimos en nuestro 13 contra mar y viento. ¿Sabéis de dónde viene la expresión seguir en nuestro 13? ¿Alguien no lo sabe? Bueno, por amor a Samuel entonces tendré que explicar. Samuel, esto es parte de vuestra historia. Qué pena que tenga que venir un guiri para explicártelo. Tiene que ver con el Papaluna. ¿Os suena el Papaluna? Benedicto XIII. En aquel momento había 3 papas rivales. Y el Vaticano decidió que la solución sería quitar a los 3 y nombrar otro. Bueno, me parece que el Vaticano lo decidió cuando había 2, pero el resultado de la interferencia del Vaticano fue acabar con 3 en vez de 2. Así que Benedicto XIII fue invitado a abdicar el papado, pero él era un hombre muy tozudo
la Iglesia cristiana siempre ha tenido hombres tozudos en su membresía, y él dijo, ni hablar. Se mantuvo en sus 13. Yo no voy a dejar de ser Benedicto XIII. Y de aquí viene este dicho. Finalmente fue exiliado a Peníscola, al castillo de Peníscola, y allí pasó al final de su vida, pero siempre llamándose Benedicto XIII porque se mantuvo en su 13. Pero nadie más lo reconocía como papa. Bueno, esto era una historia para alegrar el ambiente. Ahora volvemos a lo que estamos diciendo. Nuestro orgullo puede destruir la unidad. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Para Margarita y para mí es muy fácil amaros, porque solo os vemos una vez al mes. Y entonces no tenemos que soportaros cada domingo, cada reunión. ¿Me entendéis, no? Cuanto más convivencia hay, más probabilidad de roce, de desavenencia hay. Y aquellos hermanos que al principio habían parecido tan majos, con el paso del tiempo, vamos aprendiendo todos de qué pie cojeamos cada uno, cuáles son nuestros tics particulares, cuáles son las cosas que nos irritan. Y si lo permitimos, estas cosas pueden llegar a ser tan importantes que causan una separación entre mí y mi hermano. Soportándoos con paciencia. Solo seremos capaces de soportarnos si desterramos todo orgullo y adquirimos la humildad y mansedumbre de Cristo. Pero no es cuestión de soportarnos solamente. Tenemos que soportarnos en amor. Esto es algo más que mero soportarnos. Hemos de seguir manteniéndonos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no la forjamos nosotros. Si tú tienes el Espíritu de Cristo y yo tengo el Espíritu de Cristo, entonces la unidad ya está hecha. Somos de una misma familia, tenemos un mismo Padre Celestial, respiramos el mismo Espíritu, por así decirlo. Y por lo tanto, nuestra unidad nos es dada inicialmente. Nuestra responsabilidad no es crear unidad, sino mantener la unidad que Dios nos ha dado. Y entonces en los versículos 4 a 6, Pablo dice cuáles son las cosas que todos tenemos en común. Pero veréis que estas cosas tienen que ver con las 3 personas de la Trinidad. El Espíritu Santo en el versículo 4, el Señor Jesucristo, el Hijo, en el versículo 5, y el Padre en el versículo 6.
¿Qué cosas tenemos en común que nos vienen a través del Espíritu? Pablo dice, en primer lugar, un cuerpo. Es curioso porque pienso que enseguida asociamos el cuerpo al Hijo, porque Él es cabeza del cuerpo. Pero Pablo lo asocia con el Espíritu. Venid conmigo un segundo a 1 Corintios 12, versículo 13. Que dice en Reina Valera, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Lo tenéis? ¿Lo he leído correctamente? Sí. Pero no sé si los señores Reina y Valera lo han traducido correctamente. Una de las grandes dificultades que tenemos si traducimos de un idioma a otro son las preposiciones, porque las preposiciones se suelen utilizar en cada idioma de una manera diferente. Por un solo espíritu suena como si el espíritu fuera el bautizador, el que nos bautiza. Fuimos bautizados por el espíritu. ¿Vale? El espíritu entonces, ¿en qué nos bautiza? ¿En agua? No, en un cuerpo. Así que el espíritu nos bautiza en el cuerpo. Pero eso no es lo que dice el texto griego. Aquí no tengo tiempo para explicaros las proposiciones y dar los nombres en griego y todo esto. Tendréis que fiaros de mí, lo cual es un desafío muy grande. Más exactamente en griego, el texto dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. Este versículo es de sumísima importancia en nuestra generación, porque hay los que dicen que el bautismo en el Espíritu es una segunda experiencia dada a algunos creyentes y manifestada por manifestaciones un poco sobrenaturales. Hay muy pocos textos bíblicos que nos hablen del bautismo en el Espíritu. Hay 6 citas que son prácticamente idénticas, porque en 6 ocasiones se citan las palabras de Juan el Bautista, que dijo, detrás de mí viene uno más grande que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu, anunciado por Juan el Bautista. El único texto adicional que habla del bautismo en el Espíritu es este versículo. En un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Notad que no dice, en un solo Espíritu fuimos bautizados los que hemos tenido una segunda experiencia. Fuimos todos bautizados. Y esto equivale a lo que Pablo dice también en Romanos. O tienes el Espíritu o no lo tienes. El que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Ya está. En un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Eis, es una preposición griega, un cuerpo. Y eis suele indicar
el propósito. Cuando el Bautista bautizaba en el río Jordán, es arrepentimiento. El arrepentimiento fue el propósito detrás del bautismo. La gente expresaba arrepentimiento al bautizarse. Y en este caso, fuimos todos bautizados en el Espíritu hacia el cuerpo. Lo que nos hace miembros de un mismo cuerpo no es el registro de la Iglesia, por muy majo que sea el registro, es el hecho de haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma de ser miembro de la Iglesia, del cuerpo. ¿Vale? Así que Pablo en Corintios está diciendo lo mismo que dice ahora en Efesios 4:4, que es a través del Espíritu que llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y la otra característica del Espíritu que él menciona es que por él tenemos esperanza de nuestra vocación. Hemos sido salvos en esperanza. Todavía, aunque estamos recibiendo muchas bendiciones en Cristo ya, sin embargo, si esto que ya tenemos fuese la totalidad de la bendición, sería un poco decepcionante, porque todavía estamos en muchas luchas con nosotros mismos a causa del pecado. La Iglesia no es ideal. El mundo en el que vivimos sigue cada vez más hundido en el pecado, en todo lo contrario a Dios. Si esto fuera la totalidad de las bendiciones en Cristo, qué desilusión. No fuimos salvos en esperanza. Estamos esperando nuevos cielos y una nueva tierra, donde mora la justicia. Estamos esperando una casa permanente en vez de este tabernáculo provisional. Tenemos esperanza, pero ¿qué garantía tenemos de que esta esperanza se vaya a cumplir? El Espíritu Santo nos es dado como arras, como anillo de compromiso, para garantizar que un día vendrá el novio para buscaros. Un inciso aquí. Salgo en defensa de mi hermano Mauricio. Y espero sin ofender a mi hermano Gaby. Gaby nos ha dicho que correctamente tenemos que enamorarnos de Cristo. Amén. Cristo está enamorado de la Iglesia. Es su novia. Así que si él no ama a la Iglesia, es muy mal novio, ¿no? Pero sí, ama a la Iglesia. Está enamorado de la Iglesia. Y por lo tanto, cualquiera de nosotros que no ama a la Iglesia, no está amando a lo que nuestro amado ama. ¿He logrado redondear todo este asunto? Y así he restablecido la reputación de Mauricio. Bueno, seguimos
con nuestra lista. El Señor Jesucristo, versículo 5. Una fe y un bautismo. Cristo es el objeto de nuestra fe. Y todos nosotros tenemos esto en común. Respetamos a la Virgen María. Respetamos a los santos, al menos a algunos de ellos. Hay otros muy dudosos. Pero no tenemos ni a María ni a los santos como objeto de nuestra fe y nuestra adoración. Cristo sí. Él es nuestro Señor. Y un solo bautismo. Tú fuiste bautizado seguramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme al mandato de Cristo en Mateo 28, la Gran Comisión. Sin embargo, es de observar que en el libro de Hechos todos los que fueron bautizados en el nombre de Cristo. Esto no quiere decir que no fueran bautizados en el nombre del Padre y el Espíritu también, pero lo esencial del bautismo es nuestra identificación con Cristo. Con Él somos muertos, enterrados y resucitados, y el bautismo ilustra todo esto. Así que el bautismo se centra en la persona del Hijo. Todo esto tenemos en común. ¿Y qué del Padre? Él es de todos. Tú tienes un papá y yo. Y es el mismo. El cual es sobre todos. Todos estamos viviendo bajo su providencia, bajo su vigilancia, bajo su protección y provisión. Él es quien está determinando nuestras circunstancias. Todos estamos bajo el Padre y Él, por lo tanto, está sobre nosotros. Por todos, a través de todos. Nuevamente, las preposiciones son complicadas de traducir, pero es más a través de que por. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú tienes comunión con tu hermano, ves algo de Dios en este hermano. Él está en todos y por lo tanto su presencia se exterioriza y se hace patente a los demás creyentes que Él está presente en tu vida. Él se manifiesta a nosotros a través de todos. Y porque está finalmente en todos. Nuevamente, yo si fuera Pablo seguramente habría dicho que el Espíritu está en todos. Pero donde está el Espíritu está el Hijo y está el Padre también. Y el Padre está en todos. Todo esto lo tenemos en común. Creo que algunos están flaqueando ya, así que lo vamos a dejar aquí un poco. Bueno, solamente dar alguna pista en cuanto al resto del capítulo. Hasta aquí Pablo está hablando de lo que tenemos en común después de una exhortación de tener muchísimo cuidado porque nuestro orgullo puede ser causa de grietas, de separaciones, de derrumbamientos de esta unidad que tenemos. Pero no es cuestión solamente de lo que podemos hacer para hacer daño.
la unidad de la Iglesia no es una cosa estática, sino una cosa creciente, porque la Iglesia, más que una institución, es un organismo, es algo vivo que va creciendo. Por lo tanto, además de cuidar de no hacer daño, tenemos que actuar positivamente para fomentar la unidad, para hacer crecer la Iglesia en unidad. Y esto es lo que Pablo viene a decir en los versículos 7 a 16. Es un texto largo y complicado. Pero Pablo establece que a cada uno de nosotros, sin excepción, Cristo nos ha dado dones. Tú dices, ¿cuál es el mío? Que yo no veo que yo tenga ningún don. Bueno, en primer lugar, tú eres un don. Lo que dijimos al principio. Si Maricela e hijas están ausentes, notamos su ausencia, porque ellas son un don para la Iglesia. Y su sola presencia bendice a la Iglesia. Luego, permitidme explicar un poco los versículos 8 a 10, porque los que sois de trasfondo católico sabréis que la Iglesia Católica utiliza el versículo 9 para confirmar su doctrina del descenso de Cristo a los infiernos o al limbo. Yo no sé en qué ha quedado esta doctrina en este momento, porque la Iglesia Católica ha decidido que el limbo no existe, entonces Cristo no descendió al limbo. ¿A dónde descendió? Bueno, a los infiernos. Dice, eso de que Cristo subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Descenso a los infiernos. La doctrina católica dice que Cristo descendió a donde estaban los muertos, a fin de predicarles la buena noticia de su muerte y resurrección. Pero esta es una doctrina que no tiene base en la Biblia. Lo que Pablo está diciendo sencillamente es que aquel que ascendió tiene que haber bajado previamente. Cristo ascendió de la tierra al cielo, porque previamente había descendido del cielo a la tierra. ¿Y por qué dice Pablo que a las partes más bajas de la tierra? Porque cuando descendió, a pesar de ser rey de reyes, no nació en un palacio, sino en un establo. A pesar de ser rey, nació como esclavo. A pesar de merecer toda la gloria posible, fue tratado con desprecio, con crueldad, y finalmente fue humillado hasta la muerte de cruz. No vino a la élite, vino a los bajos fondos, a la parte más baja de la tierra.
Pero el que ha ascendido conforme al Salmo 68, ascendió con la finalidad de repartir dones. Y esto es lo que Pablo quiere hablar en esta sección. Así que tenemos que utilizar nuestros dones para bendición de la congregación. No es cuestión de venir a la iglesia pensando, Señor, ayúdame, por favor, a no meter la pata, a no causar roces y divisiones. Guarda mi lengua, ayúdame a portarme bien. Especialmente si sabes que tienes una lengua de estas. Necesitas orar así. Pero no solamente así. Señor, también dame ojos para ver de qué manera puedo contribuir positivamente a la unidad de la Iglesia. Dame ojos para ver a los hermanos necesitados, a hermanos que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de reprensión, siempre que la reprensión sea dada con amor. Necesitamos estar utilizando cada uno de nosotros los dones que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, me parece que los que dijeron amén con más fuerza son los que ya tienen este conocimiento y vienen a la iglesia con este deseo y este propósito. Así que los que no dijisteis amén con mucho entusiasmo, examinaros a ver cuál es el efecto de tu presencia en la iglesia. ¿Es de bendición? ¿Es de edificación? ¿Es ni fu ni fa? ¿O es un problema? Muy de vez en cuando, ahora voy a poner palabras en la boca de los pastores indebidamente, pero muy de vez en cuando me imagino que los pastores tienen que pensar, ojalá fulano no venga al culto de hoy. Que tú, hermano, nunca seas el objeto de esta clase de oraciones. Dios tiene un plan maravilloso para este universo. Unir todas las cosas en Cristo. Dios tiene un plan maravilloso para esta congregación, que sea reflejo de este plan inmenso, uniendo entre sí a personas de diferentes trasfondos, diferentes culturas, en un solo cuerpo en Cristo. Y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Que tú seas de bendición en la realización de este plan. Que Dios nos ayude a todos.